Un gran saludo mis amigos del canal, soy el jugador X. Bueno, esta semana vamos a hacer una pequeña reseña de South of Midnight. Es un juego pues que lo terminé ayer o antier, no recuerdo, no, sí, fue antier. Un juego que terminé antier y pues la verdad me pareció un juego bastante bueno. Vamos a mirar un poquito pues cómo nos fue. Y bueno, entonces estas son las estadísticas. Hicimos 445 puntos, casi llegamos a la mitad. De los logros fueron 24 de 40, entonces está bastante bien. Bueno, vamos a hablar un poquito pues de lo que fue cada logro. Y bueno, y pues de todo lo que concierne a mi opinión sobre el juego y un poquito sobre la historia. Entonces pues básicamente South of Midnight es una historia que se desarrolla en el sur de Estados Unidos. Está basado pues en toda la cultura y las leyendas del sur de Estados Unidos, de Mississippi, del Delta, de toda esta región donde se manejan temas de magia, de fantasía. Está muy influenciado por las culturas por las culturas africanas, manejando también mucha de su ideología y de su cultura religiosa, que mezcla que mezcla el vudú, no budismo, sino vudú, porque budismo y vudú pues obviamente son diferentes. Maneja pues lo que es la magia vudú, que está pues relacionado con temas pues de brujería de alto nivel, se podría decir. Pero la historia es muy buena. Es la historia pues de una chica que se llama Hazel, y pues ella, el objetivo que tiene es pues rescatar a su mamá. Y ella pues la mamá fue llevada pues como por un huracán, que también es una zona de huracanes. Esta es una zona de huracanes y es muy frecuente que esto pase. Entonces esta chica Hazel tiene la misión de buscar a su mamá, ¿sí? Como de rescatarla, porque ella se perdió. Entonces bueno, aquí nos cuentan que ella es más o menos heredera o hace parte de un tipo de personas que se llaman hiladores. Entonces ella básicamente lleva como agujas e hilo, y con estas herramientas pues ella va siguiendo el camino por el cual tiene que superar algunos obstáculos y rescatar a su mamá pues de fuerzas oscuras. Sí, porque aquí pues se maneja el concepto pues de magia blanca y magia negra, pero pues si vamos a lo profundo, eso es absolutamente lo mismo. Pero bueno, de esto no se trata el video, sino de la historia. Entonces ella tiene un cierto tipo de habilidades. Aquí podemos ver las mejoras que tiene. Aquí tenemos pues el árbol de mejoras, que son las herramientas básicas. Tenemos la general, ¿sí? Herramientas generales, y pues hay algunos que están bloqueados. Pues yo ya lo terminé, pero lo volví a empezar para que miremos algunas cosas. Entonces aquí están Hazel, Trey, él es el papá, está la mamá, que es Lacey, ¿sí? Está Bo, bueno, él es un personaje demasiado secundario, solamente sale al principio en una sola escena, pero hace parte de la historia. Así como la señora Pearl, también ella es un personaje secundario, sale solamente en una escena. Bonnie, ella es la abuela de Hazel, y pues obviamente es la mamá de Trey, que es el papá de Hazel. Pero ellos no viven juntos y parece que hay un problema entre Lacey y Bonnie. Imagino pues por cuestiones de raza, que sería lo más obvio, porque pues en esta región realmente se vivió un tema de racismo muy fuerte, algo en lo que estoy en contra.
Yo estoy en contra de toda ideología que esté a favor de, de poner por debajo a cualquier tipo de persona. Entonces, llámese como se llame, a mí eso no me interesa. También está Mahalia, que ella es como un espíritu guía, ¿sí? A través... Mahalia cuenta la historia de Mahalia a través de unos recuerdos, porque parece ser que ella pues ayudaba a los esclavos a escapar de, de las, pues obviamente de las persecuciones y de los castigos y de todo lo que ellos estaban, pues a lo que estaban sometidos pues por parte de los supremacistas. Entonces, básicamente en la historia hay que seguir a este espíritu para encontrar el camino que lleva a Hazel a poder liberar a su mamá. Bueno, este es un ermitaño que es dueño de un negocio clausurado de recorridos por el pantano. Es un hombre atormentado cuyo miedo por los espectros lo mantiene paranoico ante cualquier extraño que se cruce en su camino. El misterioso árbol de botellas al lado de su pórtico es su única fuente de consuelo. Bueno, ese árbol de botellas también es importante dentro de la historia. Benji, bueno, esa es una historia, son historias, son importantes, hacen parte de toda la historia, pero pues son personajes que no son protagonistas, obviamente. ¿Sí? ¿Quién está aquí? Bueno, aquí son historias pues de, bueno, él es el dueño de este cocodrilo. Él es, bueno, vamos a leer esto acá. El padre de Soppers dirigía la granja junto con su hija Jolene, después de que su esposa murió. Creía que Jolene debía honrar a su padre como se establecía en la Biblia, pero él no era un hombre honorable. Bueno, básicamente lo que pasa es que él es el dueño de este cocodrilo y este cocodrilo es engañado por, creo que es Jolene, creo, no, por una persona, no recuerdo bien, y este cocodrilo se come a su dueño y pues crece y es el primer enemigo fuerte. Así, ella fue la que empujó al papá, la que engañó al cocodrilo para que se lo comiera. Pero bueno, no les quiero contar demasiado pues de la historia para que ustedes la vayan descubriendo. Bueno, este es un personaje importante en la trama. Este también es importante, Molly la Estrujante. Ok, Molly la Estrujante es un personaje importante, es uno de los jefes. Hay una historia que es buena, que pues no se espera que vaya a pasar eso dentro de lo que ella hace, pero sí, espero que la descubran. Y bueno, los niños desaparecían por extrañas circunstancias. Muchos niños desaparecían durante esos tiempos en los que pues ya estas personas adultas pues eran niños y ellos desaparecían y hasta el momento pues nadie lo sabe, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, ese es un personaje importante, es la mano derecha de Koshma en el reino de los sueños. Obviamente aquí estamos dentro de un sueño, dentro de un mundo real y un mundo de los sueños, que es donde se desarrolla gran parte de la trama y es importante porque en este mundo de los sueños pues es donde la trama tiene ese tinte místico y pues tiene esa relación con la magia y con la misión de Hazel, que pues más allá de rescatar a su mamá pues es básicamente enfrentar traumas. Vamos a dejarlo hasta ahí para que ustedes descubran un poquito más. Traumas y heridas, básicamente. ¿Qué más? Esta, bueno, ya es la mamá. Bueno, es un personaje que... Vamos a leer esto acá. Ayutande fue una esclava que saltó de la Belle de Próspero junto con su hijo, con la esperanza de llegar hasta el Paso de Esperanza y poder tener una mejor vida para ella y para su bebé. Bueno, esa es una historia importante ahí, pues hace parte pues de toda la trama. En fin, bueno, vamos a ver las criaturas, vamos a enfrentarnos a espectros, espectro asolador, una larva. Me gustaron estos enemigos, son bastante oscuros,
están para mí bastante bien logrados. Tienen una dificultad mediana, igual yo lo puse en la dificultad normal, no lo puse ni fácil ni difícil. Tenemos este amasijo, son figuras muy abstractas, ¿sí? Solamente hay algunos que tienen algunas formas definidas, pero me gusta este concepto porque me refleja como esa oscuridad, como brea, como ellos tienen como sangre muy espesa y negra, entonces eso me parece interesante. Obviamente parece como si fuera roca derretida, como si fuera la lava de un volcán, entonces me parece muy bueno, muy interesante. Bueno, este tiene una forma un poco más definida, este es más o menos como un titiritero, él controla a los otros espectros. Y pues bueno, básicamente cuando uno elimina una criatura, pues hay que desilvinarla. Hay que como quitarles una esencia. Perdón. Y esa esencia pues también nos da un poquito de vida. Un poquito de vida. Criaturas míticas. Bueno. Esta es la historia de un niño. Y es muy buena esta historia. El bagre, este bagre es como el guía de ella, el que le va contando la historia, le dice dónde tiene que ir, pues en algunas ocasiones, en muchas ocasiones. Yo en algún momento llegué a pensar algo sobre este bagre. Él es amigo de ella. Yo pensé que en algún momento él la iba a traicionar, pero no la traiciona. Bueno, Benji, ese es el del árbol, el cocodrilo gigante que se comió a su dueño. El árbol de cherry, importante. Bueno, este pájaro, esta especie de búho gigante, es importante en la trama. Los enemigos tienen una carga emocional fuerte dentro de la historia. Bueno, Molly la estrujante, ya saben quién es. Kojma, que es como el jefe final. Esta criatura mítica, este es un personaje que es bueno, ¿sí? No es un enemigo, pero es muy, muy chévere esa historia. Bueno, Almahá, bueno, ese también es importante, esta criatura. Bueno, a ver, huesos locos. Bueno, este es más o menos como una especie de... para mí esto representa como la muerte, porque es como esa figura del balsero que lleva las almas pues al otro mundo. Me parece que es como esa figura. No es realmente, bueno, sí es importante porque él va contando cosas, él es el que narra la historia de todo. Listo, ¿qué más? Bueno, el mundo. Bueno, aquí están los diferentes lugares donde se desarrolla la historia. Son bastantes escenarios, en mi opinión. Muy bonitos, muy bien logrados. Transmiten esa esencia de magia, de lugares lúgubres, de enfrentarse a fuerzas desconocidas. Y pues que buscan obviamente eliminar como un balance. Listo, ¿qué más hay aquí? Bueno, cosmología. Bueno. Aquí nos explican qué hay pues dentro de cada mundo. ¿Sí? Las hebras. Bueno, esa hebra, hay una función en la que uno oprime R y eso le dice por dónde va, y me parece bueno porque pues facilita un poco el viaje. ¿Sí? Estos nudos, esto es lo que hay que desilvanar. Hay que quitarles esa esencia, hay que como descoserlos, ¿sí? Hay como quitarles esa costura, ¿sí? Esto también, todo esto, estigmas, los fantasmas son una curiosidad. Los silomantes pueden ver cómo pasan a través de las rasgaduras en el gran entramado. Algunos tienen asuntos sin resolver. Básicamente Hazel tiene la capacidad de ver el pasado a través del mundo de los sueños. Entonces es importante para la trama.
objetos ecoicos. Bueno, esta función son objetos que son como que están como en el plano fantasmagórico, por decirlo de alguna manera, y se pueden materializar a través de un hechizo que ella les envía, ¿sí? Bueno, arrojadizos, ella tiene también esta capacidad de tomar objetos y lanzarlos. Bueno, reliquias de recuerdo, árbol de botellas. Es importante este árbol de botellas. A medida que ella va alcanzando algunos logros, va obteniéndolos y los va depositando en una botella. Vórtices de estigma. Eso es más o menos una indicación hacia dónde tenemos que ir. Ecos también. Un eco es un evento pasado que dejó una marca en el gran entramado. Las hilomantes pueden percibir estos ecos y ver destellos del pasado. Sí, estos destellos muestran, como lo dice ahí muy claramente, el pasado y va aclarando los temas de la historia. Listo, muros enhebrados. Hay esta función de poder más o menos deslizarse por ellos. Esto pues yo no lo había visto en el juego de Indiana Jones. Me parece que es algo muy bueno. Bueno, marañas, hay que desenmarañar. Ahí es un nudo. Sí, hay que deshacer ese nudo. Una maraña es un nudo que lleva mucho tiempo abandonado y que evolucionó en una forma mucho más grande. Sí, básicamente esas fuerzas oscuras como que se van materializando en el mundo físico y van tomándolo. Entonces el objetivo de ellas pues también es deshacer toda esta maldad. Listo, heridas, tienen que sanar heridas, curación de criaturas, es importante. Hebras de anclaje, eso también, eso es como más o menos el látigo de Indiana Jones o la función que tiene también Ash en Hi-Fi Rush, ¿sí? Entonces veo que hay cosas que son similares en los juegos y eso ayuda porque pues más o menos uno va entendiendo las mecánicas básicas de los juegos y va comprendiendo más la lógica de cada uno y pues eso pues obviamente nos lleva a progresar. Bueno, madrigueras. Listo, entonces este personaje se llama Crouton y él es un muñeco de Hazel. Entonces Crouton puede aventurarse dentro de las madrigueras para ayudar a Hazel en su viaje. Estas pueden contener núcleos de nudos y otros objetos. Se dice que las madrigueras son el hogar de criaturas traviesas. Entonces básicamente hay misiones donde tenemos que usar a Crouton y es como una marioneta porque ella lo maneja con los hilos. Sí, pero es muy chévere, me gusta este personaje, es muy bonito. Listo, falsas costureras. Son las que hacen los hilos rojos. Ellas son como las hilomantes, pero que son malas, básicamente. ¿Sí? El hambre de Kojma. Kojma se alimenta de los remordimientos, las esperanzas y los sueños de la gente a la que Rue engaña para atraer al pueblo del entramado. No se puede destruir a Kojma. Solo las hilomantes como Hazel pueden embotellarlo temporalmente. Entonces, pues básicamente este es un enemigo que, según la historia, es indestructible, solamente se puede contener. Bueno, listo. Entonces, vámonos por acá. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, la dificultad. Ay, me salí. La dificultad. Entonces yo estoy en la dificultad hilomante, que es balanceado. Sí, me parece bien. No sé, pues avanzado, obviamente imagino que los retos serán más difíciles, los enemigos más difíciles de vencer, pues obviamente todo más difícil. Listo, opciones, no tuve ningún problema como lo estuve en Indiana Jones, todo muy bien. Y bueno, entonces vamos a jugar aquí un poquito y les voy contando pues sobre la experiencia. Me parece que es un juego muy bueno, es mucho más lineal que Indiana Jones, es más como Hi-Fi Rush. Entonces aquí por ejemplo, ya no me acuerdo dónde ir, voy a oprimir, vamos a escuchar este eco y nos vamos a dirigir hacia donde tenemos que ir.
y esto es muy útil. Yo me vine a dar cuenta de esto al final del juego. Entonces di vueltas, pero no tantas como en Indiana Jones porque este es más cerrado. Bueno, entonces tenemos que seguir a esto, nos va enseñando qué podemos hacer, nos va dando habilidades. Y bueno, esto es muy bueno para la historia. Sí, entonces presiona LT para usar el jalón de hebra. Listo, estoy adquiriendo otra vez todo. Aquí no es como Hi-Fi Rush, que yo volví a empezar y ya tenía todo, no tenía que volver a tener las cosas, sino que ya tenía todo y era simplemente continuar la historia y recuperar lo que me faltaba. Entonces aquí por lo que estoy viendo, pues toca hacer todo desde cero. Entonces no sé si esos otros logros van apareciendo, pues imagino que van apareciendo. Me gusta mucho cuando escala, ¿sí? Me gustan estos juegos de ir al punto A al punto B. Me parece que son muy prácticos. Ah, bueno, no la recogí. Bueno, listo. Ah, bueno, aquí hay una batalla. Listo, vamos a ver cómo nos va. Entonces es muy chévere. Las batallas son muy chéveres. Vamos a ver este. Al principio me costó mucho matar a estos enemigos. Sí, obviamente ya hay un poquito más. Aquí se desenvaina. Listo, creo que sale otro. Me imagino que saldrá otro por ahí. Sí, entonces aquí nos indica dónde van, dónde están. Es muy práctico. Al principio estos me mataban súper fácil, obviamente. Ya con un poquito más de experiencia, obviamente aquí ya me dio. Muy bien. No debería, pero no importa, porque ya ahorita recupero toda la energía y no hay ningún problema. Sí, entonces como se mencionó anteriormente, es un mundo muy bien logrado. La historia me gustó mucho. Por ahí leí o vi algún video, alguna reseña que hablaban de inclusión forzada y todos esos temas, pero aquí nada que ver, porque obviamente esta historia está desarrollada en un ambiente, en una cultura que es del sur, o sea, que es una cultura afro. Entonces, pues yo no sé, igual esos temas a mí no me interesan. A mí me interesa es jugar y pasarla bien con los juegos y listo. Entonces, bueno, aquí tenemos que... Ah, aquí no puede todavía no puedo hacer el salto. No puedo hacer el doble salto y no puedo tampoco desplazarme. Entonces me va a tocar... Ah, no, me va a tocar buscar cómo subir por otro lado. Bueno, ¿qué más les puedo contar acerca de mi experiencia? Bueno, ya no me dan mareos, ya puedo jugar un poquito más. Pero pues por cuestión de tiempo me demoré. Ah, ahorita les muestro cuánto me demoré. Ah, creo que tengo que romper esto. Sí, listo. Entonces este es un poco más intuitivo. O sea, porque hay menos espacio, ¿sí? Entonces hay menos oportunidad de perderse. Entonces me gusta más así. Así tipo como los juegos que uno jugaba antes, que es tipo Mario y todo eso. Que no es sino ir aquí, derecho, pum, salte, tome, luche. Bueno, aquí cómo es que me subo pues. A ver, aquí. Ah, claro. Hay que subirse desde acá. Sí. Bueno, aquí ya tenemos nuestro puente. Listo, perfecto. Vamos a seguir a estos fantasmas. Me gusta que es muy guiado. A ver, ¿qué son estos símbolos? Estamos redescubriendo. Sí, listo. 2. Ah, listo. Aquí ya los tengo. Listo, entonces puedo omitir esto. Vamos a romper esto acá que tengo de fuerza. Vamos a materializar este puente. Listo, pasamos aquí. Todavía no podemos. Aquí. Hay muchas guías, o sea, es muy bueno porque es difícil perderse. Y eso me parece bueno.
Parece muy práctico. Listo, vamos para acá. Yo no sé cómo se llama este estilo de juego. Pues, pero para mí es un juego en el que lo catalogo en el género de divertido. Listo. Listo, entonces aquí ya nos dan esta función de poder tomar y lanzar para derribar obstáculos y poder seguir. Listo. Aquí lo rompemos. RT. Ah, ok. Listo, hay que seguir rompiendo esto. Si el juego es muy bueno, entonces vamos a romper esto acá. Listo. Otra cosa que me gusta mucho es el acento que ellos tienen en inglés. Esa forma de hablar es muy buena. Me parece muy interesante. Y obviamente hay un apartado que es demasiado importante, que es la música. La música es muy importante aquí porque obviamente el Mississippi pues tiene una tradición musical muy fuerte. El blues, el jazz, esas expresiones características de esa región, importantísima. Es música muy bien hecha, que personalmente me gusta mucho la música de esa región, pues lo que es el blues, el jazz en cierta medida, pero no un jazz muy técnico, sino un jazz más tranquilo. Ese ritmo que tienen para hablar me parece muy chévere. But Hazel felt a connection as she watched her wheel magic. The same magic now calling to her. The farther Hazel got from town, the stranger and more fantastical the world became. She didn't know dangerous creatures from old folks' tales still abide here. Best of all, she didn't know she was about to meet me. Bueno, capítulo 3. Estos primeros capítulos son muy sencillos porque estamos pues aprendiendo. Y bueno, aquí podemos también cruzar como en Indiana Jones. Hay cosas similares. Entonces yo no sé si esto es un RPG, no sé esto qué es. O son plataformas o no sé qué es. Tengo ganas de hacer un video como de los diferentes tipos de juegos, como para saber un poquito cómo catalogarlos. Aunque lo importante es que sean divertidos. Ah, esa es una criatura nueva. Listo. Ah, ok. Ah, mire. Por ejemplo, yo no me había fijado y yo nunca usé esto. No me fijé que uno podía lanzar esas larvas. Yo siempre las mataba y ya. Bueno, listo. Muy bien. A ver qué más. Empujar. Ah, listo. Aquí los mato de una, sí. Igualmente yo creo que tomarlos y lanzarlos no es muy práctico. Es mejor matarlos y irse contra el enemigo. Irse contra el enemigo de una. Listo. A ver, aquí hay otro. Ah, es que se llenó esto. Muere. Eso. Me gusta porque ya los mato un poquito más fácil. Se hace un poquito menos complicado, obviamente. Entonces eso es satisfactorio. Aunque cuando estaba aprendiendo a pelear también me gustó porque también genera emoción. Entonces había partidas donde tenía a todos muertos, me faltaba solamente uno, le faltaba una línea, pero me mataba. Entonces eso me obligaba a empezar de nuevo. Pero bueno, eso también hace parte de la experiencia de juego. Listo, entonces mire que se va quitando y va volviendo la vida. Entonces es como son básicamente rastros de la muerte.
esa especie de maleza. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos derecho, me gusta el ambiente. Este juego yo siento que ella corre más rápido que Indiana. Entonces igualmente la velocidad que tenía Indiana también me gusta. Entonces para mí está bien de las dos formas. Vamos a ver aquí por dónde nos tenemos que ir. Yo creo que por aquí, por dónde. Bueno, a ver, aquí se supone que tendríamos que... Ah, pues para acá. Ah, no. Aquí no puedo cruzar. A ver. Miremos. Listo, por aquí. Ah, pues claro. No, me tocó llamar a la hebra esta. Entonces eso. Aquí nos ahorramos tiempo, muy importante, claro. Listo. Muy fácil. La ambientación me gusta. Estos animalitos también lo van guiando a uno. Si aquí todo lo guía. Entonces me parece bueno. Eso me parece bueno. Por aquí destruimos esto. Ah, ya me van a dar el doble salto. Listo. Ah, ya me dieron doble salto y... Ah, ese también ya me lo dieron, claro. El esquivar. Y me dieron... Ah, pero no puedo hacerlo en el aire. No puedo hacerlo en el aire. Solo puedo esquivar acá. No me han dado la posibilidad de hacer doble salto y hacer como una especie de vuelo corto. Listo, ¿por dónde nos tenemos que ir? Ah, bueno, parece que es por acá. Sí. Eso. Sí, este juego es muy bueno. Ah, bueno, les cuento que les había dicho que iba a volver a jugar Hi-Fi Rush. Pero pues no he tenido tiempo. Entonces aquí es como que, bueno, juego uno, juego el otro. Porque pues la idea... Ah, aquí me vuelven como a pedir todo. Bueno, no sé. Igualmente lo mismo con este. Tal vez lo juegue más adelante. Ahorita hago este gameplay pequeñito. Ah, listo. Bueno, bien. Filamento de salud, 1 de 3. Ah, bueno, eso, mire, entonces este zorrito le va diciendo uno por dónde va. Ah, este me va mostrando dónde hay cositas de estas. Sí, entonces todo muy guiado, me parece bueno. Pero realmente hasta ahora estos juegos me han parecido divertidos. El de Indiana Jones, ese me costó bastante. Pero lo disfruté mucho. Bueno, aquí esto... Listo. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí este gameplay. Y vamos a ver qué más podemos... ¿Qué más podemos comentar acerca del juego? Vamos a ir aquí a los logros. Bueno, entonces me tomó 23 horas. Realmente de la segunda vez que lo empecé, llevo más o menos unas 3 horas. Entonces digamos que me demoré 20 horas. Bueno, mucho menos que Indiana Jones. Este juego es un poco más corto, creo yo. Pero, o no sé, tal vez son igual de... Tienen la misma duración, pero Indiana Jones tiene más cosas por hacer. Y pues obviamente me perdí mucho más y me tomó mucho más tiempo superar algunos obstáculos. Listo, bueno, entonces yo creo que, bueno, ya eso sería todo. Entonces vamos a dar por terminado el video. Ah, pero antes de eso, creo que el próximo juego... Ah, bueno, descargué un juego que se llama Brutal Legend. Este juego es de 360, pero lo descargué porque en este juego sale Ozzy Osbourne. Y pues como ustedes saben, pues a los que les gusta el rock, Ozzy Osbourne murió hace poco
y me gustaría jugarlo. No sé si ese es el que continúe o tal vez continúe con, bueno, Hi-Fi Rush ya, Indiana Jones ya, ese de las tortugas ya, pero me gustaría comentarlo, volverlo a jugar y comentarlo porque no lo he comentado. South of Midnight ya, esos están pendientes para cuando tenga la oportunidad de comprar mi mando arcade. Y no sé si continuar con Aliens. Vamos a ver si Aliens está pendiente Expedition 33 y está pendiente Brutal Legend. Entonces voy a pensarlo para ver cuál sigo. Podría ser Expedition, que ya lo empecé. Bueno, pero entonces ahí va a quedar como sorpresa para ver esta semana. Ojalá lo pueda terminar para que el domingo lo tenga. Estoy grabando esto hoy sábado, entonces ahorita pongo a editar un poquito y lo monto para que ya mañana esté disponible. Entonces bueno, creo que ahora sí eso es todo por el momento. South of Midnight, un gran juego, súper recomendado, una historia interesante, música envolvente, hay mucha tensión también en algunos momentos, hay una historia muy buena, el final es bueno, el final es muy bueno, me pareció un corte un poquito abrupto, pero muy bueno el final, muy bueno, definitivamente un juego ultra recomendado. Todos los juegos para mí que me parezcan buenos son 10 de 10. Este juego me gustó mucho, muy bueno. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, pues jueguenlo, y más que todo, pues que está en el servicio de Game Pass, que es un servicio excepcional, porque por una inversión razonable tienes acceso a una biblioteca de juegos bastante grande y bastante buena y bastante diferente, bastante variada. Tienes todo tipo de juegos. Entonces bueno, muchas gracias. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, compartir, dejarme comentarios y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.